Mauro, que es la segunda vez que está recursando. Bien. Les voy a pedir, vamos a ver la encuesta, les comparto los resultados para que los vean si quieren. Eh, Así tenemos dos, que es la tercera vez o más. Eh, es un poco raro eso porque en realidad el año pasado cambió bueno, el año pasado cambió el libro, la bibliografía. Así que esas personas capaz que estuvieron con Aliarly y bueno, en realidad ahora cambió la bibliografía, es un poco distinta la, la modalidad. Todas las preguntas que me están preguntando, se las voy a ir contestando en el chat. Lo primero que quiero hacer, si es posible, si me pueden prender la cámara, solamente para ver las caras y conocerlos, después las pueden bloquear durante el resto de la clase. Eh, No, en la parte del auto, ya está. la parte del auto no sé qué significa. Fuiste la camioneta, fuiste la última que lo usaste. Fuiste la última que usaste la camioneta. No, te rompieron la camioneta. Eh, Gracias, Karen. Mucho gusto, ¿cómo estás? Eh, David, gracias por ver la cámara. Hola a todos, ahora los estoy viendo. Macarena, Alejandra. Gracias, los quiero conocer nada más. Y si es posible comenzar las clases, porque si no, créanme que los profesores nos vemos un poco loco todo el día con la clase virtual, con el monitor. Así que como partir un poco de interacción y conocerles las caras un poco y ir reconociéndolos, quiero que iniciar las clases con la cámara prendida, como ahora, y después digamos, que yo comparta, si quieren ya la cancelan la cámara y no hay problema, ¿está? Pero vamos a tener estos 10 minutos introductorios ahora, con la cámara prendida, así los conozco un poco, les veo, y después si quieren, la sacan. Bueno, vamos a comenzar el año, la materia de Macro 1. Bienvenidos a todos, mi nombre es Rodrigo García, doy Macro 1 hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, pero capaz que 10. Un tema importante es que el año pasado cambiamos la bibliografía y dejamos de usar el libro de Galiardi para usar otro libro. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Le estoy viendo las caras, hay gente joven, hay gente de edad intermedia, no veo ningún veterano. He tenido alumnos de 60, de 65, capaz que los que están sin cámara tienen. Veo algunos que están con la tele atrás, veo algunos que están en la cocina, hay de todo, ¿no? Qué bien, che. Bueno, les cuento que es una materia. Voy a entrar a contestar, hacer una introducción y contestar las preguntas del chat. Creo que no se me pase ninguna. La idea de las clases es que las clases no van a estar grabadas por varios motivos. El primer motivo es para que vengan a la clase, interactúen, pregunten y no tengan miedo de preguntar. ¿Tá? Cosa de que no va a quedar grabado, nadie se va a sentir mal, yo puedo hablar más libremente también porque las clases no están grabadas, más allá de que ustedes las podrían grabar perfectamente sin pedir autorización. Este, pero la idea es que sea lo más parecido a la presencialidad posible, las clases presenciales no están grabadas, y podamos discutir así, que llegue de vuelta, vamos a hablar de temas de la actualidad, como corresponde de Macro 1, etc. ¿Tá? Las clases están bien ordenadas, yo sigo el libro bastante ordenado, si a uno falta una clase, va a poder leer el libro y va a tener las diapositivas a disposición. ¿Tá? Eh, pero la idea básicamente es que ustedes vengan a las clases, que interactuemos, los 50, 60, 70 que seamos, ¿tá? Y van a tener los otros recursos. Pero tratar de que sea lo más parecido a una clase presencial, que las clases presenciales no están grabadas, ¿no? Eso era, sé que hay varios que preguntaron eso por el chat, esa es una de las preguntas que hicieron. Eh, Sobre lo de las clases que se suspendían hoy es para el primer año, y a partir de las 6 o de las 5 era por unos salones que se utilizaban para hacer una prueba de diagnóstico. Esta clase es virtual, así que digamos, no nos vemos afectados por esa problemática. ¿Tá? Si no tienen cámara, bueno, no pasa nada. Traten de tener cámara porque está bueno para esta materia o para otras, para trabajar, para estudiar virtual, para trabajar. O sea, traten los que puedan conseguir cámara. Digo esto porque Mauro puso que no tengo cámara en la PC. Este,
vale, una cámara cualquiera vale, no sé, 200 pesos, ¿no? No sé cuánto, una cámara así, la más básica, pero no es muy cara. Para la próxima compro y arreglo la camioneta. Perfecto, Mauro. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas más? Ah, lo del libro. Alejandra pregunta que escuché lo del libro. Hasta hace 2 años, o sea, hasta el año 2021, escribió el libro de Galiardi, que era el libro histórico que se usó durante muchos años en Macro 1. ¿Ah? A partir del año pasado cambiamos y usamos este libro, que es Macroeconomía de Blanchard, que es un libro mucho más moderno, internacional. Pasamos de un libro uruguayo, de un autor uruguayo muy querido por nosotros y muy reconocido como Ricky Galiardi, a un libro más moderno, obviamente mucho más actualizado y utilizado en muchas universidades del mundo, ¿tá? O sea, un libro mucho más reconocido internacionalmente, ¿tá? Bruno pregunta, en el EVA aún no están subidos los temas. Los temas, no sé si están en el EVA, deberían de estar, y si no están, les comento que va del capítulo 1, que es introducción, eh, del capítulo 1 al capítulo 10, perdón, del capítulo 1 al capítulo 9, y después va capítulo 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. ¿Ah? Perdón, me confundí. Del capítulos 1 al 9, y después la extensión de expectativas, que son capítulos 14, 15 y 16. ¿Ah? Esos son los capítulos que van contestando un poco la consulta que hacía Bruno. ¿Ah? Las PPT, me pregunta Mauro, las PPT que están en el. Bueno, ya voy contestando las preguntas, que es un poco la introducción. Me gusta que estén preguntones, así que vamos arriba. Las PPT que están en el IVA las hice de cero el año pasado para este libro. Tienen algunos ajustes a mejorar, este año las estuve trabajando. Paulo, te voy a silenciar, vos cualquier cosa te silencias. Está la primera parte, ¿tá? Después voy a subir otra parte más, ¿tá? Pero por ahora tienen en el EVA un archivo que se llama, en diapositiva del curso, ¿no? Tienen Macro 1 2023 parte 1, bueno, versión 1.0, ¿vieron? Bueno, eso es con lo que vamos a empezar la clase de hoy. Y van a ser la primera parte del curso, ¿está? Dice versión 1.0. A medida que le haga ajustes y mejoras, va a ir aumentando el número. Va a decir versión 1.1, 1.2, etc. Para que ustedes sepan si tienen la última versión o si tienen que bajar una nueva. ¿Ok? Para la segunda parte del curso voy a subir otras diapositivas. ¿Ah? Eso un poco la respuesta a Mauro. Lo que está ahí, Mauro, hay que ver cómo vamos en el curso, pero básicamente es la primera parte, que son 152 diapositivas, va hasta el capítulo, si mal no me equivoco, para que me explico, de las diapositivas hasta el capítulo 5 exactamente. Yo lo quería para la primera parte, para la primera revisión. ¿Está? El libro, ¿en qué parte le se supone que está? Porque en el material del grupo saltan las PPT. El libro debería estar subido. Si no está subido, porque no tenemos la licencia, lo pueden googlear y lo pueden encontrar en Google de manera personal. Si no lo encuentran, me avisan y yo les mando un link para que lo puedan bajar. ¿Ah? Es la séptima edición de Macroeconomía de Oliver Blanchard, la versión en español, obviamente. ¿Ah? Mauro me pregunta del libro cuántos capítulos van. Bueno, eso ya lo contesté, del capítulo 1 al 9 y después 14, 15 y 16, que son las expectativas. ¿La materia tiene controles o solo revisiones? Ahora lo vamos a conversar eso, tiene controles. Y Juan Ignacio dice que ya lo encontró en Google, así que genial. Sí, lo puedo mandar por acá, Ignacio, si querés, igual esto no está grabado y sí, mándalo por acá nomás, al chat si quieres. O si no, manda el link si quieres mandar el link acá y así la gente lo baja de ahí. Bien. Bueno. Entonces, bienvenidos a todos. Sobre la evaluación. Hay dos revisiones, ¿tá?
La primera es de 40 puntos y la otra es de 50 puntos, y hay 2 controles de lectura opcionales de 5 puntos cada uno. ¿Tá? Más adelante, a medida que avancemos en la materia, se van a ir enterando. ¿Tá? Ahí mandaron el libro, a ver, lo voy a bajar a ver si estamos ok. Ahí mandaron otro, un poco más grande. Está bien, el primero que mandaron que pesa 6 megas, ese está correcto. ¿No? Macroeconomía de 6,57 megas. Bien. Bueno, somos 80, ¿eh? Una cantidad mayor a la que esperaba. Me gustaría que se desmuteen y me comenten por qué eligieron este grupo rápidamente, uno a uno, cuando quieran, sin vayan pisándose, no pidan autorización, no levanten la mano. ¿Por qué eligieron este grupo? Por el horario, porque es virtual, porque uno estuvo comiendo otra materia, porque azarosamente, o lo escriben en el chat si quieren. En mi caso, por el horario porque trabajo en la tarde. Gracias, Gabriela. Bien. En mi caso también, el horario y porque ya como que tengo hijos y dejo todo pronto y ya puedo estar tranquila acá. Me imaginé, sí. Bien, bien. Es O la sea, misma que virtual. Alejandra. Perfecto. Bueno. Profe, ¿sabes hasta cuánto tiempo hay para revalidar la materia previa? Estoy en proceso de revalida, no. Ni idea, Manuela. Disculpame, esos temas de validía no conozco. Bien, modalidad, horario y trabajo, porque es virtual, modalidad y horario, así que más que nada porque es virtual y horario. Bueno, espectacular, es un grupo nuevo que sale este año, así que me alegro de tener tanta concurrencia. Bueno, voy a presentar, entonces, voy a abrir las diapositivas del curso y se las voy a compartir y ya vamos a comenzar hablando de la parte más que nada formal de la materia. Y están viendo la PPT ahora. Me pueden hacer así con un dedito para arriba si quieren ahí. Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Genial. Profe, Bueno. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Sabe? adelante. Yo el año pasado la había tratado de cursar, y me acuerdo que tenía pila de material, pero era, o sea, 2022, no sé si cambia mucho para este año, o sea, obviamente lo vamos a ir acompañando en las clases, ¿no? Pero si me recomendás también utilizar el material como del año pasado o guiarme exclusivamente de este. ¿Pero estuviste en mi clase o en la clase de otro profesor? Estuve en la clase de otro profesor. Ah. Es autopersonal, mira, depende de cómo estén las diapositivas del otro profesor. Yo no las conozco y no las voy a comparar. Claro. Yo conozco, viste, los materiales que armé yo, que son estas diapositivas y la solución de los ejercicios prácticos. El otro docente también, obviamente, hizo su material en base a este libro nuevo, porque el año pasado cambiamos la bibliografía. Uh-huh. Yo te recomendaría, si vas a ir a mi clase, que utilices las diapositivas que armé yo para que le puedas hacer un seguimiento, pero es auto del consumidor. Perfecto. Gracias. Yo lo que hice es armarlas de cero, las armé en 2 bloques, o sea, están todas juntas, hay docentes que arman diapositivas por capítulo, entonces tienen más hasta archivos. Digo, no sé, en el gusto de cada uno, pero bueno, yo voy a usar las mías, que son las que más manejo y que se dedica bastante tiempo para el cambio de bibliografía, así que bueno. Claro. No, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bien, espero que te sea de utilidad. Bueno, vamos a comenzar así con un poco más la parte formal y administrativa, la materia, ¿no? Siguiendo un poco las diapositivas. ¿Cuál es el objetivo del grupo, muchachos? El objetivo del curso es brindarle al estudiante una visión integrada e intuitiva de la macroeconomía, intuitiva, es decir, introductoria, ¿tá? Analizar los modelos, pero muy enfocados a la problemática actual, a todo lo que entendemos que vemos los problemas macroeconómicos que existen, etc. Este es un curso que lo hacen muchos contadores y es de las pocas materias de macroeconomía que van a tener. Por lo tanto, es una base general
no se va a super profundizar en un tema, por ejemplo, inflación, no es que vamos a dar inflación a full, pero vamos a ver los temas generales. ¿Tá? Entonces, es una visión integrada, intuitiva y general de la macroeconomía y de los problemas que tenemos en el Uruguay y en el mundo. Y vaya si tenemos problemas en el mundo, ¿no? Con las guerras y las crisis recientes que hubieron y afectaron a la macroeconomía. Eso lo vamos a ver hoy en la clase de hoy. La idea es aplicar herramientas estudiadas a estos acontecimientos de la vida real para reforzar los conocimientos y analizar los modelos, ¿bien? Y entender un poco la macroeconomía actual, hacer un análisis crítico y utilizar una teoría fundamental para que la explique de manera satisfactoria. Esto es un poco lo que está en la ficha del curso, ¿está? Digamos, ¿cuál es el objetivo de la materia? ¿Bien? Perdón. La evaluación, como les comentaba, son 2 revisiones presenciales, van a ser ahora todo entendido. La primera es de 40 puntos y la segunda de 50. Puede que la primera sea virtual y la segunda presencial. No, eso no está definido en realidad. Hay 2 controles de lectura bien chiquititos, son de 5 puntos cada uno, no son obligatorios, no tienen mínimos, son simplemente para que ustedes se vayan tanteando y probando y para sumar notas en caso de que aprueben. ¿Ah? Para aprobar precisan un mínimo de 50 puntos del total de los puntos del curso y un mínimo de 40% en cada revisión. Es decir, la primera revisión, que es de 40 puntos, van a precisar 16, y en la segunda revisión, que es de 50 puntos, van a precisar 20 puntos. ¿Ah? Los controles de lectura no tienen mínimo. ¿Bien? Bibliografía obligatoria. La bibliografía obligatoria, que cambió, acá le puse en rojo, cambió el año pasado, es el libro de Blanchard. ¿Ah? Macroeconomía en español o en inglés, como quieran, séptima edición. ¿Ah? Es el que vamos a usar en el curso. Este es opcional, que ustedes lo pueden ver si quieren ver temas específicos de Uruguay, capaz que es un tema que no les cierra y quieren ver algo más, y pueden ir ahí. Adelante, Facundo. Profe, ¿qué capítulos concretos serían para todo el semestre del Blanchard? Para todo el semestre, los que comenté hoy al principio, del 1 al 9, ¿ah? Y 14, 15 y 16. Creo que lo pusimos en el chat, un compañero Es lo que vos pusiste acá, Facundo. ¿Tienes alguna duda más? Pusiste acá del 1 al 9, ¿no fuiste vos que me contaste, Facundo? Sí, te había preguntado justo eso. Ahí va. Bien. Bueno, esa es como la parte, y acá ya arranca el capítulo 1 y ya arrancamos, ¿está? Así que quiero un parate de un segundo ahora para comentar algunos elementos más de este curso. El curso es de 9 a 11. Son 2 horas y las vamos a utilizar las 2. De hecho, la presencialidad son 2 horas y media, pero con un Zoom se sabe que 2 horas y media de corrido es muy difícil, son de 2 horas. ¿Tá? Por lo tanto, estamos justos de tiempo si usamos las 2 horas. Pero estamos bien. Si no perdemos las 2 de ninguna clase, ni comenzamos tarde, ni nada, nos da bien. Si no nos llega a dar, ponemos una clase adicional sobre la revisión, que sea adicional y de consulta. ¿Ah? Pero vamos a las 2 horas. Yo voy a comenzar en hora, por respeto a la gente que viene en hora, y también por un tema horario, porque estamos todos cansados, así final del día, o sea que no voy a arrancar 9 y 10, 9 y cuarto y 9 y 5. ¿Tá? Salvo que me pase un problema a mí, arranco a las 9. ¿Tá? No vamos a hacer cortes, va a estar de corrido, y si hay práctico, voy a tratar de que la primera parte de la clase sea teórica y la última media hora de práctica. ¿Tá? El curso es fundamentalmente teórico. O sea, que el práctico que está atrás de cada capítulo vamos a hacer alguna parte, no toda, y no es lo más importante. Lo más importante es el teórico. Podríamos decir que capaz que el 80% de las preguntas o de los puntos son teóricos y solamente un 20% es práctico. ¿Ah? Bien. Sobre temas formales. Yo no falto nunca, salvo que tenga un problema. ¿Tá? Puede pasar
que tenga problemas en alguna clase, porque estoy cerca de tener familia y bueno, puede pasar en cualquier momento, digamos, y en algún momento puedo llegar a faltar una clase. ¿Tá? Si pasa eso y tengo la posibilidad de avisarles, yo les voy a poner en el EVA, donde comparto acá les voy a mostrar el EVA donde yo lo veo. Eh, en esta parte del EVA, donde dice, ¿están viendo mi EVA acá? Creo que sí, ¿no? Donde Sí, dice sí. mi grupo acá, Grupo Martes, bienvenida al curso, acá abajo del mail, entre acá y acá les pongo, hoy falto, o disculpen, pero tiene que pasar algo muy raro para que falte, ¿tá? De vuelta. O me enfermo muy mal, o, bueno, si nace mi hijo, ahí capaz que falte una clase, dependiendo cómo surja, ¿tá? Si es posible, lo voy a marcar ahí en el EVA, ¿tá? Si no pasa nada raro, no voy a tener van a tener todas las clases, ¿tá? Bien. Sobre la clase. Yo hace varios años que doy clases virtuales, ¿tá? Desde la pandemia, que explotó el tema de la virtualidad, básicamente, en esta facultad y en otra, de distintas materias, etcétera. Y más allá que es virtual, muchachos, yo intento de que sea lo más participativa posible. Les pido, por favor, que ustedes me den feedback, porque si no, para mí se me hace un poco cuesta arriba, ¿tá? Mauro, no sé cuándo son las fechas de los controles, eso se dice más adelante. 2 semanas antes del control aproximadamente se informa la fecha. Generalmente son 2 o 3 semanas antes de la revisión. ¿Tá? Están las fechas de las revisiones, así que más o menos puede ser un cálculo, pero todo eso se informa bien en el EVA, en la página del curso más avanzado de la materia. Les decía, son bienvenidas, acepto y jamás me voy a enojar por cualquier forma de participación y de interacción. Me puedo poner una carita, me levantan la mano, me escriben en el chat, me hablan, me hacen muecas por la cámara, me insultan. Yo creo que todo para mí va a estar bienvenido porque si no, después de tanta virtualidad, de verdad que son muchas horas enfrente del monitor y está bueno tener un feedback de los alumnos, ¿no? Y que no parezca que uno le está hablando al monitor todo el día. Por eso también no tener grabada la clase, para que ustedes no se pongan tímidos, yo no me ponga tímido, discutamos, podemos ir un bolazo, podemos hablar de problemas macroeconómicos de uno, de la vecina, del tío, ejemplos de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Hoy un compañero comenzaba en la clase y estaba hablando de la camioneta y jamás me voy a enojar por el compañero que dejó desmuteado el micrófono y habló de la camioneta o de la hija. Me ha pasado cualquier cosa por chat. No tengan problema, ¿tá? En ese sentido, jamás me voy a enojar, aunque se mandan una macana, todos nos hemos mandado macanas, hemos dejado la cámara prendida, el micrófono, hemos hecho cualquier cosa, y está todo bien, ¿tá? Así que por favor, interrúmpanme, siéntanse libres, que yo siempre digo que se aprende mucho de lo que dice el profesor, pero también de las consultas propias y de las consultas de los otros, ¿tá? Entonces, no es lo mismo una clase presencial que una virtual, ¿tá? Por distintos motivos, pero si la clase virtual la hacemos lo más participativa posible, la calidad de la clase virtual es mejor. Y ustedes van a aprender mucho más cuanto más participen, ¿tá? Si yo hablo solo como un micrófono así, como un loro, 2 horas sin parar, se van a aburrir, va a ser monótono y la clase no va a estar tan buena y van a aprender tanto como si participan, ustedes y los compañeros. O sea, de verdad, por un bien mío y también por un bien de ustedes, por favor, traten de hacerlo lo más participativo posible y de charlar, ¿tá? Están acá para equivocarse y lo importante, si se equivocan ahora no pasa nada. El tema es que no se equivoquen el día de la revisión, ¿tá? O sea que en ese sentido, pregunten todo el día. ¿Ah? Bien, antes de comenzar entonces, quiero ver si alguno tiene una pregunta, consulta sobre la parte formal de Zoom, del link de Zoom, la bibliografía, pudieron bajar el libro del compañero, una pregunta sobre mí, sobre la materia, etcétera.
Si no, me escriben ahí chat, corazoncito, para arriba, para abajo, me ponen acá algo, ¿cómo están? ¿Bien? Eh, en cuanto a la parte general, me gustaría saber más específicamente qué se va a hablar, macroeconomía, microeconomía, este, nada más eso. Esa era mi pregunta. Bien, David. Bueno, vamos a hablar de macroeconomía. La materia es macro y vamos a hablar de macroeconomía y vamos a hablar Sí, de... perdón, perdón. No pidas perdón, está bien. Eh, Vamos a hablar de macro, no de micro. Y vamos a empezar hablando de los problemas que tiene el mundo y cuáles son los principales problemas macroeconómicos, que sería el capítulo 1, introducción, y 2. Y después básicamente vamos a hablar del corto plazo y del mediano plazo. ¿Ah? O sea, temporalmente como que dividimos el análisis en corto, mediano y largo plazo. El largo plazo no lo vamos a ver, se ven otros cursos de macroeconomía. ¿No? Entonces vamos a hablar del corto y del mediano plazo. Vi unos dedos para arriba, creo que alguien tiene la mano levantada, y ahora creo que la bajó. ¿Para ustedes las clases virtuales son peores que las presenciales? Me pregunta Alan Alacio. Bueno, es una pregunta picante, Alan, pero Alex, pero la voy a responder porque estamos en esto de ser lo más francos posible y yo les pido a ustedes y sí que te voy a responder esa pregunta de una manera lo más franca posible. Es difícil mantener el nivel de una clase presencial en una clase virtual. Sí, en general, eh, salvo que los alumnos y el profesor le metan mucha gana, puede ser que baje un poco la calidad, porque es normal que ustedes capaz que se distraen con las cosas de su casa, no tienen, o sea, no tienen el compromiso que tienen la presencialidad que están ahí en la clase, ¿no? Más allá que pueden red celular u otra cosa, no están abocados al 100%, ¿viste? Bueno, yo siempre jodo, ¿no? Cuando hay un partido nacional o de Peñarol, a veces daba clase de 7 a 9 y le preguntaba cómo iba la Copa Libertadores y los muchachos me respondían 2-1, gol de Peñarol, gol de Nacional, clasificamos, quedamos afuera, o sea, los alumnos a veces hacen otras cosas, los alumnos son padres, a veces están con un hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso complica un poco. Entonces, depende del commitment, o sea, del compromiso que usted le pongan y el compromiso que le ponga el profesor, cómo arme los materiales virtuales. Yo traté de mejorar mucho las diapositivas. Yo utilizo las mismas diapositivas presenciales y virtuales, pero virtualmente me puedo apoyar ¿cómo se llama? La pizarra de Zoom. Entonces, presencialmente tengo el pizarrón. Tengo como distintas herramientas, ¿no? Bueno, acá Matías dice que está jugando Peñarol, o sea que capaz que hay gente de ustedes que está viendo el partido. Entonces, Alex, es complicado, ¿viste? Me pones entiendo, pero bueno, depende mucho del estudiante. Obviamente lo que dice Paula es verdad, a muchos le da la posibilidad de estudiar. El año pasado yo tuve una alumna que tenía la clase de minas, de una sierra, y en el fondo tiene una sierra. Y bueno, capaz que esa persona no puede estar en la facultad, ¿no? Entiendo que sean más eficientes, como dice Alex, desde el punto de vista de que no tiene que trasladar, es más barato, tiene ventajas. Yo no digo que no tenga ventajas en la virtualidad. Kevin me pregunta si para mí es mejor o peor. Eh, Yo tiene creo que se adapta a cada uno también, ¿no? Sí, sí, Depende de la depende del alumno. persona. Depende del alumno y de la persona, da igual. Eh, Marcelo dice que su humilde opinión, la clase virtual es eficiente si se puede. Si se pueden grabar las clases, dice Marcelo. Como toda la vida tiene sus pros y sus contras, Marcelo. Las clases yo no las grabo, al menos este año decimos no grabarlas para que el alumno tenga más compromiso de ir a las clases, para que pueda preguntar más libremente y para que yo me pueda expresar más libremente, de alguna manera, o de manera más informal. ¿Tá? Yo, por ejemplo, en las clases puedo hacer un chiste, capaz que si estoy acá grabando, no lo hago, ¿me explico? Porque queda grabado, o ustedes, a mí. Entonces, la clase de que haya la idea de que no haya una grabación, más allá de que todos ustedes me podrían estar grabando de manera, digamos, por sus propios medios en la computadora, que no haya una grabación oficial, es que, digamos, no tengan miedo en preguntarte y de responder y poner ejemplos prácticos, etcétera, de hablar de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de las crisis, y que no tengan miedo que se está grabando, que se sientan tímidos. Esa es un poco la idea del por qué no se graban las clases.
¿tá? De cualquier manera, obviamente tienen el libro que lo pueden seguir y tienen las diapositivas. ¿Tá? Eh, pero bueno, Kevin y Alex y el resto que me preguntaban, la virtualidad va a depender mucho del docente y del alumno. ¿Tá? Hay excelentes alumnos virtuales, les ha ido excelentemente bien, así que en ese sentido no tengan problema, cada uno digo, sabrá. Depende también cuánto ustedes participan. Sandra, el libro lo pasaron recién por chat. Lorena, los módulos que van para la primera parcial básicamente son capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ah? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya tuvimos una buena introducción de media hora, ¿no? Creo que arrancamos, así que bueno, vamos a arrancar. Capítulo 1. Yo sigo el libro de manera muy esquemática para que ustedes no se pierdan y tengan bien el libro y las diapositivas y lo vayan siguiendo en orden. ¿Tá? En el capítulo 1 lo que hacemos es comenzar, el autor lo que hace es analizar el mundo y ver qué problemáticas existen. ¿Tá? Ahí te lo pasan de vuelta el libro, Sandra. Todos los capítulos hablan de un determinado tema. Y al comenzar el capítulo pongo una frase célebre de un economista, de un contador, de una persona importante, reconocida, de un presidente. Hay frases del Papa sobre ese tema. ¿Por qué? Porque son frases famosas y estaban buenas para comenzar la discusión, y a medida que avanzamos en el capítulo, ustedes vuelvan a esta frase. ¿Tá? Hablamos por Paul Samuelson, que es un economista bastante famoso. La macroeconomía es el estudio de la conducta de las fuerzas, es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto, ¿tá? De grandes agregados macroeconómicos. No me va a importar el consumo mío, ni de David, ni de Andrés, ni de Mariana, ni de Sandra, ni el consumo de todos los estudiantes de mi facultad, de mi materia, que somos 84. Me va a importar el consumo de todos los uruguayos. Es un análisis macro. O de todas las familias uruguayas. O de todas las familias de Montevideo. O sea, son grandes agregados. ¿Ah? Lo que vamos a analizar. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, a los consumidores y a los trabajadores. Contrasta con la microeconomía, que estudia los precios, cantidades y mercados individuales. ¿Ah? Para que tengan un poco la idea de por dónde va la macro. ¿Tá? A veces es difícil diferenciar cuál es el corte, ¿no? De micro y macro, hasta dónde es chico, de dónde empieza a ser lo grande, pero bueno, nosotros vamos a hablar de grandes agregados, que va a estar bastante claro de cuándo estamos hablando. Alfred Marshall decía que la economía es el estudio de la humanidad en los negocios ordinarios de la vida. ¿Por qué traigo esta frase? Porque los problemas macroeconómicos son los problemas macroeconómicos de la gente. Esperen un segundito y ya vuelvo. Entonces, la economía, muchachos, es el problema de todos nosotros. Si hay inflación, es un problema humano, no es un problema de la economía. ¿Me explico? Entonces, la economía también, por eso es una ciencia social. ¿Tá? Entonces, más allá de que hablemos de precios, cantidades, números, desempleo, como grandes números agregados, porque eso es la macro, en el fondo hay personas. ¿Tá? Y nunca se olviden de eso. ¿Bien? El libro arranca hablando de las crisis. Y la verdad que la pegó el libro. ¿Saben por qué? Porque este libro fue editado en el 2010, 12, por ahí, y comenzaba diciendo, la historia de la humanidad está marcada por las crisis económicas, lo cual es cierto. Y decía, la última crisis sucedió en el año 2008. Qué cosa que ya se quedó viejo. O sea, cambiamos el libro de Galeano de macroeconomía hace un año. El año pasado comenzamos con este libro nuevo, mucho más actualizado, que si no me equivoco fue publicado en el año, ahora me fijo, es muy reciente, y ya quedó viejo, muchachos. ¿Saben por qué quedó viejo?
Porque la macroeconomía avanza rápido, como avanza rápida la humanidad y la sociedad y los problemas. Este libro fue editado en el año, me estoy fijando ahora acá, 2017. ¿Tá? ¿Y saben qué? Ya quedó viejo, ya quedó obsoleto en su introducción. ¿Qué dice? La última crisis sucedió en el año 2008. Rápido. ¿Qué dos crisis económicas sucedieron después del 2008? La pandemia. Perfecto. La pandemia fue una crisis de salud y, si quieren, de temas sociales, porque era un virus, ¿no? Biológica era la crisis. Pero pasó a ser una crisis económica. ¿Por qué? Por todo el impacto económico que tuvo. Perfecto. La primera. Y la segunda. La guerra de crisis, Ucrania. La guerra. perfecto. La guerra. Acá no pegó tanto, ¿tá? Porque nos estamos recuperando del COVID y empezó la guerra y digamos, vamos a ver que la economía está creciendo, o sea, no hay una crisis grande en Uruguay, pero mundialmente hay una crisis, ¿tá? El precio de los alimentos se fue al diablo, muchos países hambrientos de África cada vez tienen más hambre, hay inflación mundial, vamos a hablar de todos estos temas a medida que avancemos en la clase, pero el libro, fíjense, que ya quedó obsoleto, ¿no? No el libro, esta frase desafortunada, está muy bueno empezar hablando de las crisis, porque es algo que nos pega mucho a todos, ¿no? Acá en el chat también hablaban de la guerra, ¿no? Y bueno, entonces, fíjense cómo estamos signados por las crisis económicas. Que a veces son crisis económicas así como puramente económicas, por ejemplo, como la crisis del 2002, hay mucha gente joven, algunos más veteranos como yo, se acordarán de la crisis de 2002, que sí fue una crisis económica de origen económico financiero, pero después tenemos crisis económicas que nacen desde el lado de la salud, como una pandemia, o crisis económicas que salen de un lugar geopolítico militar, como una guerra, que se transforma en una crisis económica. ¿Ya? Entonces, el autor se centra en la crisis de 2008, que fue la crisis de las hipotecas de subprime, fue una crisis que se originó en Estados Unidos por una burbuja en el mercado inmobiliario que hubo en Estados Unidos, que acá pegó, pero suavemente. ¿Tá? El libro, obviamente, es un libro internacional, utilizado en la mayoría de las universidades americanas y muchas europeas. Blanchard es francés, pero trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, y por lo tanto tiene un gran sesgo americano. ¿Bien? Nosotros, yo voy a traer algunos ejemplos de Uruguay para traer un poco a la clase y la realidad nuestra estos temas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que dice el autor, ¿no? La humanidad estuvo cegada, estuvo marcada siempre por estas crisis, y hoy más que nunca, ¿no? Una crisis importante fue la crisis de 1929, que se le llamó la Gran Depresión, porque ocurrió, digamos, en Estados Unidos, y hubo mucha gente desempleada, y ahí, digamos, apareció el keynesianismo, y fue muy estudiada, ¿no? Vamos a hablar de esta crisis más adelante. Esta es otra crisis muy importante, la pueden buscar y leer de qué se trata, que no la conozcan, pueden googlear Gran Depresión, o entrar en la Wikipedia, donde sea, para leer por arriba de qué se trata. Y mucha gente, y muchos economistas, macroeconomistas, tratan de estudiar y entender las crisis y explicarlas. ¿Por qué voy a querer yo entender por qué pasan las crisis y explicarlas? Para tratar de prevenirlas. ¿Por qué? Porque en las crisis económicas la gente la pasa mal, la gente sufre, la gente se muere de hambre, hay problemas económicos, hay problemas sociales. Entonces, si yo como país quiero estar mejor, y como ministro de Economía quiero estar mejor, quiero que mi país crezca económicamente y que se eviten las crisis, ya sea nacionales o importadas de afuera, ¿no? Entonces, tema central, las crisis. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, acabo de empezar a escribir en la pizarra varios alumnos me han dicho a lo largo de los años que les ayuda mucho a entender que use la pizarra la pizarra de Zoom, así que bueno, la he utilizado cada vez más activamente y me he aprendido un poco más. Acá tenemos, en primer lugar,
La amarilla es primer mundo, ¿no? Economías avanzadas, básicamente Estados Unidos y Europa Occidental. Acá tenemos el promedio del mundo y acá tenemos otras economías, o sea, las no desarrolladas, por ejemplo, América Latina, África, Asia, etcétera, economías no avanzadas. ¿Tá? Acá tenemos un gráfico que marca la tasa de crecimiento de la producción, del PIB. ¿Tá? ¿Y qué vemos? Acá tenemos fundamental en esta materia, muchachos, gráficos y entender los gráficos. O sea, que me dan un gráfico y ¿qué hago? Primero veo el eje vertical, porcentajes, ¿no? 10%, son tasas de porcentaje, 10%, 8, 6, 4. Y acá tengo, en el eje horizontal, los años. Por lo tanto, acá tengo una serie temporal, ¿no? ¿Qué me dice? Es la tasa de crecimiento de la producción, es decir, del PIB, la clase que viene vamos a hablar bien de qué es el PIB. Quiero rápidamente, mano arriba, mano abajo, que me digan si ya salvaron economía descriptiva. Una manito para arriba los que la dieron y las que la salvaron, una mano para abajo los que no, ahí en... Creo que es la previa, si no la tenemos aprobada no puedes cursar esta, ¿o no? No, creo que no es previa en todos los casos. Andrés me dice que no la Es tiene. sugerida, no es Es, obligatoria. exacto. Bueno, ¿me pueden decir si la... Ahí va. Tengo 5 para arriba y 4 para abajo. A ver si algunos más pueden contestar. Ahí va, 6-3, 7-3. Bueno, la mayoría dio, ya salvó de economía descriptiva. Acá me está contestando en el chat. Yo soy docente de descriptiva, hace varios años, algunos ya se olvidó. Bien. Así que la clase que viene, cuando veamos el capítulo 2, puede ser referencia a algunos temas de la economía descriptiva, por si seguro ya se olvidaron. Pero básicamente acá, lo que está midiendo el autor es la variación del PIB, ¿no? ¿Y qué me dice? Si el PIB crece, si la tasa de crecimiento es positiva, es decir, es de 0 para arriba, la economía del país crece. Y si está de 0 para abajo, la economía del país decrece. Es decir, pierdo economía, decrece, cada vez produzco menos, ¿no? ¿Qué vemos? Que en casi todos los años, del 2000 al 2008, las tasas de crecimiento de los países están en este eje de acá. Por lo tanto, son positivas. Tenemos solamente un escenario acá, donde cae abruptamente la tasa. Los países desarrollados tienen tasas de crecimiento negativas, es decir, que se destruye parte de la economía. ¿Bien? Los países subdesarrollados, gracias a Dios, perdemos mucho crecimiento, porque acá estaba creciendo promedio a 8, y pasamos a crecer 2,3, ¿no? Más o menos, pero seguimos con tasa de crecimiento positiva, capaz que es cercana a 3%. Es decir, nos desaceleramos en este periodo de acá, pero seguimos creciendo con tasa positiva, ¿ok? Es decir, que la crisis del 2008, de la subprime, que empezó acá, fíjense qué pasó, cuál es la descripción del mundo. El mundo desarrollado venía creciendo a tasas más bajas que las economías en desarrollo, y la crisis le pegó mucho más, inclusive entre el 2008 y mediados del 2009, perdieron parte del PIB, porque decrecieron, o sea, producieron menos. En el año 2009, las economías avanzadas produjeron menos que en el 2008, ¿ok? Y después se recuperaron y volvieron a sendas positivas, pero fíjense que bien bajitas, ¿no? En el 2014, acá, capaz que la tasa de crecimiento de las economías era 1,8, cuando antes de la crisis era 2,2. Es decir, nunca volvieron a estar con las tasas de crecimiento anteriores a la crisis. Los países desarrollados. ¿Ah? Una pregunta, ¿y por qué se daría así en países desarrollados? ¿Por qué esa diferencia? Bien, es muy buena esa pregunta. ¿Qué pasó? La crisis comenzó en Estados Unidos por una burbuja de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un peso muy importante. Estados Unidos es la economía más importante del mundo. Entonces, en esta economía, en este eje de acá, en este gráfico acá amarillo,
que dice economías avanzadas, está Estados Unidos y los países europeos, y Japón, básicamente. ¿Tá? Y como Estados Unidos tiene un peso muy relevante, y esta crisis pegó básicamente, más que nada, a Estados Unidos, y esto es un promedio de esos países, es que pegó más que nada a las economías avanzadas. A las economías en desarrollo, que son todas estas economías que están acá, les pegó, porque si Estados Unidos le va mal, importa menos productos uruguayos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a las otras economías les pegó, pero no les pegó tan directamente la crisis. Por lo tanto, no llegaron a tasas de crecimiento negativas. Fíjense que en promedio, las economías en desarrollo crecían por encima de lo que crecían las economías desarrolladas. ¿Tá? Esto es en grandes promedios, ¿tá? Porque acá hay economías en desarrollo que crecen muy rápidamente, por ejemplo, no sé, China, que crece a una tasa del 11%, y capaz que hay países africanos que van muy mal y crecen a tasa del 1%. ¿Tá? Son grandes promedios generales. ¿Tá? Pero ese es el motivo por el cual pegó más en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Muy buena pregunta. Andrés comenta que hay una película sobre la crisis Big Short, es verdad. Yo la recomiendo, más adelante volvemos sobre el tema de esta crisis del 2008. No nos vamos a enfocar 100% porque es una crisis que nos surgió en Estados Unidos, ¿tá? Pero el libro lo vuelve a tomar en un capítulo más adelante, y yo recomiendo esta película que Andrés comenta en el chat, que se llama The Big Short. ¿Ah? Rodrigo, una consulta. Sí. Como China está dentro de otras economías, es por eso que avanza, o sea, tiene mayores porcentajes, ¿no? Porque viendo el gráfico se cree que en realidad las otras economías que no son avanzadas, o sea, están creciendo mucho más rápido que economías avanzadas. O sea, quedan como Exacto. por debajo. Viene a ser en realidad por este boom que está haciendo China. Exactamente. Acá, en esta serie temporal roja, China tiene un peso muy importante y crece a tasas muy importantes. También hay países africanos que están acá, que están tan mal, o sea, porque son muy pobres, y están creciendo a tasas muy importantes, 15, 16%, pero en realidad porque tienen un piso muy bajo, o sea, son muy pobres, entonces crecen a tasas muy grandes, pero en realidad porque el piso es muy bajo. ¿Tá? Hay otras economías, por ejemplo, las latinoamericanas. Esto era antes de la crisis de COVID y todo eso, acuérdense, ¿no? Uruguay también llegó a crecer a estas tasas de acá del 8%, ¿bien? Por estos años. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Tá? Pero acá hay grandes promedios, están todos los países metidos, lo que pasa es que los países más grandes pesan más, y ahí el peso de China es muy importante. ¿Tá? Pero como conclusión entonces de este gráfico, sí, tenemos por un lado que en el 2007, cuando se inició la crisis en Estados Unidos, en promedio las economías avanzadas crecían a una tasa de, no sé, 2,5%, mientras que las economías en desarrollo crecían a una tasa del 8,2%. ¿Tá? En promedio. Hay de todo en ese promedio. Y acá tenemos el promedio del mundo, es decir, de las avanzadas más otras economías. Y obviamente el promedio del mundo tiene que ser un valor en el medio de los dos, ¿no? Que sería, suponete, 5,6. ¿Ah? ¿Más dudas o comentarios sobre esto? Están muy buenos los comentarios que hicieron. Bruno Fernández pregunta, ¿las economías no avanzadas avanzan más rápido? Sí, Bruno. Leyendo este gráfico te das cuenta que sí. Antes de la crisis y después de la crisis, siempre avanzaron más rápido las economías en desarrollo. ¿Por qué? Porque este gráfico de acá, esta serie temporal, está por encima de la de las economías avanzadas. ¿Tá? ¿Alguna otra Una duda? pregunta, ¿China no se considera una economía avanzada? Yo hubiera pensado que sí. No. China no es una economía avanzada, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Son definiciones muy generales. En general, las economías avanzadas se consideran las economías de los países que forman parte de la OCDE y que tienen muchas, y las principales variables de desarrollo, por ejemplo, PIB per cápita, más elevadas. ¿Tá? China, como lo vamos a ver un poquito más adelante, estoy adelantando un poquito, para que te hagas una idea, la producción per cápita de Estados Unidos, o sea, por habitante,
si yo divido la producción total, divido la cantidad de habitantes, Estados Unidos tiene $54.000 por persona, mientras que China tiene 7.000. O sea, 8 veces. Lo En toman promedio, como eso, como digamos, como per cápita y no por el comercio, digamos, por la cantidad, el volumen de comercio, indudablemente. exacto, no, Entonces, no por el tamaño total productivo del país, que como sabrán, hoy en día está muy cerca de China y Estados Unidos, ¿ah? Sino que para ver economías avanzadas se toma otros conceptos. ¿Ah? gracias. Seguimos. Hay fichas con ejercicios en la materia. Al final de cada capítulo hay ejercicios y lo vamos a ir comentando a medida que avancemos en la clase. Generalmente los hago al final de la clase y, y bueno, los conversamos en clase. ¿Tá? Hay algún criterio general para determinar si una economía es avanzada. Hay distintas definiciones. No quiero entrar en eso, Gonza, porque estamos en una etapa muy introductoria. ¿Tá? Pero en general se miran los índices de desarrollo humano y de producción per cápita de los países. ¿Tá? Bien, acá tenemos el precio de las acciones de las empresas para que vean otro efecto de la crisis de 2008, ¿no? Acá fue la crisis, lo que teníamos el valor de las, ¿qué es el valor de las acciones de las empresas americanas? Lo que valen las empresas estadounidenses, ¿no? Están en azul. Venía por acá el valor de las empresas y miren cómo en la crisis lo que pasa es cae el valor de las empresas, ¿no? Promedio de Estados Unidos. Fíjense como la zona euro también caen, están en amarillo, ¿no? Las empresas europeas, el valor de las empresas europeas, sería esto acá, ¿no? Y fíjense cómo el valor de las economías emergentes, que estaba por arriba acá, ¿no? Esto no significa que las empresas valgan lo mismo o que valgan más las de emergentes que las de Estados Unidos. De hecho, es al revés. Acá lo que hizo es un índice base 100. Dijo, en 2007 puso un índice que todas las hizo valer 100. ¿Tá? Y vos tenés que ver solamente, no las tenés que comparar las de Estados Unidos con las de las economías emergentes, sino solamente tenés que ver la serie temporal de cada una de las zonas y compararla con la de la propia zona. ¿Tá? Entonces, ¿vos qué ves? Por ejemplo, las economías emergentes, si las empresas valían esto, las acciones de las empresas, de las empresas africanas o americanas, asiáticas, ¿qué pasó? Creció el valor de las empresas, con la crisis americana que comenzó en Estados Unidos, se desplomaron y después se recuperaron y se recuperaron rápidamente, fíjense. Y básicamente volvieron a donde estaban originalmente, ¿no? ¿Qué pasó con las americanas? Las americanas estaban por acá, venían por acá, se desplomaron y les costó más volver a crecer. Y de hecho nunca volvieron a su situación original. Fíjense que todavía acá en el 2011 el valor de las empresas yanquis estaba por debajo de donde estaba originalmente. ¿Por qué? Porque la crisis comenzó y le pegó mucho más a la economía americana. Y por lo tanto, si le pega a la economía americana, le pega al sector público y al sector privado, ¿no? Y el valor de las empresas, una forma de medirlo es a través del valor de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. ¿Se entiende? Fíjense que la zona euro también le pegó mucho, porque nunca se volvió a recuperar el valor, perdón, el Parkinson, nunca se volvió a recuperar el valor previo a la crisis. ¿Entendió? ¿Por qué pasó esto? Si la crisis se comenzó en Estados Unidos, no tanto en Europa. Y bueno, porque la conexión comercial entre Europa y Estados Unidos es mucho más importante que entre Estados Unidos y el resto del mundo. Aparte fue una crisis financiera, y Europa tiene mercados financieros muy desarrollados, mientras que los países subdesarrollados, las economías emergentes como Uruguay, no tanto, y no están tan conectadas con Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué muestra esto también? Que el mundo está interconectado, y el problema de Estados Unidos a la larga pega en Uruguay. ¿Me explico? La guerra en Ucrania pega en Uruguay. A Putin se le ocurre invadir un país porque él entiende que históricamente Ucrania forma parte de Rusia, y eso va a terminar, eso genera que haya más niños en África que se mueran de hambre. ¿Me explico? O sea, no parece haber una conexión directa, pero la hay. Porque la economía
es mundial y está globalizada. No existe la economía cerrada. ¿Ok? Eso fue uno de los motivos principales por qué cambiamos el libro, porque el libro 1 de macroeconomía que dábamos antes era de macroeconomía cerrada. Pero es tan importante la economía abierta que fíjense que ya estamos hablando en este nuevo libro, en este nuevo formato, y hablamos de las crisis mundiales y de la interconectividad, de la conexión que hay en todo el mundo. ¿Ah? Entonces, eso es un tema importante que tienen que tener presente. ¿Ah? La conexión hoy en día es total. Habrá países más conectados que otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero es un mundo cada vez más global y cada vez más conectado. ¿Bien? Esto es otro ejemplo de ver cómo pegó la crisis a los distintos países. Valentina no entiende por qué la economía emergente está tan arriba. Hoy día el nivel de que CR7 dice que toma bola. Es verdad lo que dice Pablo Fernández. Cristiano Ronaldo es un tema muy específico ¿no? Pero es una estrella mundial y hoy en día estaba en la conferencia de prensa y sacó las Coca-Colas y puso agua salus porque está en contra de las bebidas de cola. Inmediatamente cayó la acción de Coca-Cola mundialmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque una estrella mundial se rehúsa a consumir su producto. Es como Messi, que después de salir campeón del mundo, un día salga por Instagram o por TikTok y diga, no uso más Adidas porque se me rompieron los campeones. Cae inmediatamente la acción de Adidas, en todo el mundo. ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque el mundo está interconectado. La pérdida de confianza es otro factor que genera la caída de las acciones. Es verdad, Facundo, el tema de la confianza es un tema central y lo vamos a ver un poco en el tema de expectativas al final de esta materia. Es un tema difícil de abordar y en general no se da en los temas de macroeconomía, en los cursos de macroeconomía introductoria como este. ¿Ah? Pero al ser un tema tan importante, lo incluimos este año, sacamos otro tema de crecimiento y vamos a hablar del tema de expectativas y vamos a hablar del tema de confianza y lo vamos a abordar a lo largo del curso. ¿Tá? Es un tema bastante importante asociado al tema de inversiones. El comentario de Facundo que pone en el chat, léanlo, es correctísimo. ¿Tá? La respuesta es sí. Gonzalo, sí, pasa con el tema de bitcoins. En algún momento, cuando hablemos de economía monetaria, voy a hablar del tema de bitcoins y de las criptomonedas, pero no por ahora porque estamos en la primera clase, ¿tá? Lo voy a hablar un poquito más adelante. Sobre el comentario que me hacía Valentina, que no entiende por qué la economía emergente está tan arriba, vos simplemente pensalo así, Valentina. Olvídate de la línea azul y de la roja. Lo que hizo fue decir, acá le pongo el valor promedio de las acciones de las economías emergentes en 2007, capaz que era 10.000, supongo que eran 10.000 euros, 10.000 dólares, ¿está? A 10.000 dólares le puso valor 100 y en vez de poner acá el valor en dólares, puso el índice en base 100, ¿está? O en base 1. Esto acá vale 1, que le vamos a decir base 100. Y lo que hizo acá, este índice acá, lo que hay, es un índice, es la evolución de un índice base 1 en vez de la evolución en términos monetarios de las acciones. Es simplemente eso. ¿Y por qué las de la economía emergente, por qué están arriba de las otras? De las otras? Porque significa, por ejemplo, acá, en octubre de 2007, ¿qué significa que está arriba la de la economía emergente? Significa que respecto al 2007, en el 2008, o cuando sea que sea este corte acá, suponete diciembre de 2007, las acciones de las economías emergentes, el valor aumentó más que las acciones de las economías de la zona euro o de Estados Unidos. Eso es lo que significa que esté por encima la serie temporal de las economías emergentes. ¿Tá? Que respecto del año que tomaste como base, como origen, la acción creció más en valor. ¿Tá? No que vale más, sino que su valor creció más. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bien, perfecto. Seguimos. Me gustan todas las preguntas, nos paramos a discutir esto, el tema gráfico es súper importante, ver los ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos.
vamos a analizar 4 economías de manera introductoria para cerrar este capítulo. ¿Tá? Rápidamente, algunos elementos de Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. La zona euro es la segunda economía del mundo, junto con China en realidad, que es el tercer país que vamos a ver. Y en cuarto país vamos a hablar de Uruguay. ¿El libro habla de Uruguay? Obviamente no. Yo simplemente voy a tener algunos elementos de la economía uruguaya para poner en contexto y bajar a tierra algunos elementos fundamentales macroeconómicos de Uruguay. ¿Ah? Bruno comenta que cuando él la cursó te gustaba mucho entender los gráficos, es la clave. Para esta materia es fundamental los gráficos y le voy a decir algo un poco más osado. Para ejercer como profesionales, economistas sin duda, pero administradores de empresas y contadores también, muchachos. Es fundamental saber leer gráficos, cada vez más, porque a veces hay más datos y más visualizaciones. O sea que no pierdan tiempo y no escativen tiempo en aprender a leer gráficos. ¿Tá? Fíjense los ejes y llévenle el tiempo que sea. Kevin me pregunta cuál es mi profesión, pregunta personal. Yo soy economista egresado de la facultad, hice una maestría en ciencia de datos y trabajo como analista de datos en Pedido Ya. ¿Bien? Soy docente de esta facultad y de otra facultad más privada. De nada. Entonces, vamos a ver estos 4 países, o mejor dicho, 3 países, y el cuarto no es un país, es un conglomerado de países, ¿no? Porque la eurozona no es un país solo. Estados Unidos es un país muy grande, el más importante desde el punto de vista económico, y tiene un nivel de vida alto. La eurozona, que es un conglomerado de países, menos mal que me muteé a tiempo, si no le reventaba la oreja más a uno. La eurozona es un conglomerado de países, tiene un nivel de vida muy alto. Los países con mayor índice de desarrollo están en Europa, por eso y aparte producen mucho, por eso lo vamos a analizar. Gracias, Karina. China es un país clave, después Estados Unidos es el país más grande, de hecho lo está llegando, hoy en día creo que estamos cerca del PIB, la producción total, de igualar a Estados Unidos, pero tiene un nivel de vida muy bajo, pero es de los países que más crecen en el mundo. Y hoy en día se habla, ¿no? En la guerra de Ucrania, ¿qué se habla? Está la primera potencia del mundo, ¿no? Que, hablando mal y pronto, controlan el mundo o muchas de las variables del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? La superpotencia militar, bélica, tecnológica, etc. Y el contrapeso sería China y sus aliados, ¿no? China con India, con Rusia, ¿no? Sería el otro contrapeso. Antes, en la época de la Guerra Fría, ¿no? Era después de la salida de la Segunda Guerra, digamos, la lucha de quienes lideraban el mundo era Estados Unidos y Rusia, ¿no? La carrera espacial, la carrera armamentística, eso ya no existe más. Hoy en día, digamos, se disputa mucho más el liderazgo económico mundial entre Estados Unidos y China. ¿Ah? Y después vamos a hablar de Uruguay. ¿Por qué? Porque nos importa, pues somos nosotros, nuestro país. Es un país muy pequeño, con un nivel de vida medio y que tiene ciertas peculiaridades. ¿Tá? ¿Qué vamos a analizar de estas economías? En primer lugar, vamos a ver el tamaño económico, es decir, el PIB total, ¿no? ¿Cuánto produce? Ese es el PIB. ¿Es lo que más importa? Bueno, es importante porque me dice el volumen, el tamaño, ¿no? De un país, la importancia mundial de un país, pero a nivel personal, humano, no es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque a mí me importa el producto per cápita, que sería esto de acá. Porque el producto per cápita, que es el producto total dividido en la cantidad de habitantes, me dice de alguna manera cuánto produce cada habitante. Y de alguna manera es un indicador del ingreso de cada habitante y su posibilidad de consumo. ¿Bien? Si los que se acuerdan de economía descriptiva, yo no voy a dar nada por sentado porque si hay gente que no la salvó y gente que no la dio, pero hay 3 formas de medir el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto de un país. El enfoque del ingreso, ¿no? Del gasto y de actividades. ¿Se acuerdan? Bueno,
Entonces, el PIB, que es todo lo que produce un país, de alguna manera es el ingreso de sus habitantes. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un PIB per cápita muy alto, como por ejemplo el de Estados Unidos, o el de Noruega, o el de Finlandia, la gente vive mejor, claramente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el PIB per cápita es más alto. Entonces, segunda variable clave para entender la economía de un país. ¿Ah? PIB total, por un lado, y PIB per cápita, por otro. ¿Ok? PIB total, PIB per cápita. A ver, no son solo los únicos dos indicadores, ¿por qué? Porque capaz que yo tengo mucho PIB y mucho PIB per cápita, pero capaz que está mal distribuido. Por ejemplo, Chile tenía el PIB per cápita más grande de América Latina, pero estaba muy mal distribuido. ¿Por qué? Porque muy pocos habitantes, clase alta, tenían mucho ingreso. Y había una gran cantidad de pobres, mucha desigualdad. Entonces no me puedo quedar solo con el PIB y el PIB per cápita, ¿ok? Y allí es cuando entran a aparecer otros indicadores. Por ejemplo, ¿cuál es la pobreza de un país? La desigualdad. No vamos a entrar en temas de desigualdad en esta materia, lo van a ver más adelante. Un típico índice de desigualdad es el índice de Gini, seguramente muchos escucharon hablar alguna vez del índice de Gini. ¿Está? Entonces no me puedo quedar solo con el PIB y el PIB per cápita. ¿Está? A niveles de curso van a ser los más importantes, pero sepan que hay otros. ¿Está? De nada me sirve el PIB per cápita de Dubái, que la mitad lo tiene el jeque árabe, que es trillonario y me hace el mundial, y por otro lado se mueren todos los trabajadores haciendo los estadios. ¿Se entiende? Entonces, por estos tipos de ejemplos es que no tengo la clase grabada, para ser un poco así más franco, ¿no? Y más dar ejemplos más concretos, más duros de la vida real. Entonces, hay otras variables importantes aparte del PIB y del PIB per cápita. Eso es lo que quiero decir y la idea que quiero que se queden. ¿Ah? Vamos a analizar ahora varios de estos indicadores y de otros a través del análisis empírico de cómo se comportaron las cuatro economías en los últimos años. ¿Ah? ¿Dudas, comentarios sobre esto que acabo de comentar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Interesante, sí. Bien, Sí, sí. seguimos entonces. Estados Unidos. Todos los gráficos que ustedes vean así están traídos del libro y acá dice el gráfico del libro, 1.3. O sea que yo traigo el nombre inclusive para que ustedes sepan dónde está en el libro, lo pueden ir a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces es la economía más importante. Estos son datos 2014. Fíjense la población que tiene, ¿no? O sea, 300 millones de habitantes, o sea que básicamente es 100 veces más grande que Uruguay. Pregunta, ¿hay algún alumno que sea extranjero? Tengo muchos venezolanos y de otros países últimamente, argentinos. Me escriben en el chat el país de donde vienen los extranjeros, así conozco, y capaz que podemos hacer un ejemplo, algún ejemplo de sus países. Escríbanme por ahí si tengo los extranjeros, de qué país son. Muchas gracias, les agradezco. Está bueno. Recién pude entrar, no había clases hoy, después de las 17. Hola Facundo, esta clase es por Zoom y decidí tomarla porque había 80 alumnos conectados, así que comenzamos hoy con la clase. ¿Tá? Estamos en una fase introductoria en el capítulo 1. Seguimos entonces. Tenemos Estados Unidos, ¿no? Principales estadísticas. Porcentaje de la producción mundial, muchachos. 23%. ¿Cómo no quieren que estos hombres se sientan los dueños del mundo, no? O sea, uno de cada cuatro productos del mundo y servicios, ¿no? Productos y servicios se produce en Estados Unidos. Esto para datos 2014, ¿no? Habría que actualizarlos a ver hoy en día en qué nivel están, pero no va a ser muy, muy lejano esto, ¿ok? Entonces, ¿qué analizamos de Estados Unidos? Bueno, para analizar la situación económica, analizamos
básicamente, no, lo queda grabado en las clases. Analizamos fundamentalmente tres variables, ¿no? El crecimiento del PIB, cuánto crece, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque son indicadores de tres de los problemas fundamentales de la macroeconomía. Y esto quiero que se lo graben a fuego. Problema número uno, el crecimiento del país. Que crezca el PIB y que crezca razonablemente rápido. Tasa de 3, 4, 5% anual. ¿Bien? Que crezca el PIB. Que crezca el PIB per cápita. ¿Bien? Es decir, si el PIB me crece al 5%, pero la población me crece al 10%, obviamente el PIB per cápita decrece, o sea, es muy bajo, ¿me explico? Y cada vez la población, cada uno va a tener menos bienes y servicios para consumir. ¿Por qué? Porque la cantidad de bienes y servicios en la economía crece al 5% y la población crece al 10%. ¿Se entiende? Entonces, es importante ver el crecimiento de la producción per cápita también, que esa de alguna manera combina dos variables, ¿no? El crecimiento de la población, por un lado, y el crecimiento del producto, por otro lado. Pero fijémonos acá, nos vamos a enfocar solamente en la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Pero sí, habría que enfocarse en las dos cosas, como dice Gonzalo, tanto del PIB como el PIB per cápita. Entonces, fundamental, ¿cómo crece el PIB? Otro elemento fundamental es el tema del desempleo. Desde el punto de vista humano, es más inclusive, es más humanizada, si quieren, esta segunda variable macroeconómica. Porque a mí me importa, al vecino de la esquina le importa cuánto es su PIB per cápita. De alguna manera sí, porque se va a ver reflejado en lo que gana, en su ingreso. Pero más importante que eso es si está empleado o no. Es decir, el quiebre en la parte humana, ¿no? Es si uno se queda desempleado. Y lo peor, ¿cuál es la crisis? ¿Cuándo es que la gente llora, sufre, te crea problemas en la familia, en el hogar, estás en una crisis, o te quedas sin empleo, ¿no? Entonces la tasa de desempleo es la gran variable macroeconómica que va directo al corazón de la gente en ese momento. Si ustedes ven el discurso del presidente, la calle actualmente y de otros partidos políticos antes, cuando hablan de economía, generalmente hablan de cuánto crece el producto, etcétera, 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 pero ¿en qué hacen énfasis? En el empleo. El empleo es la sensación térmica, muchachos. Si yo soy aspirante político y voy a una elección, soy de derecha, sea de izquierda, no me importa. Si la tasa de desempleo es alta, difícil que me reelijan a mí o reelijan a mi partido político. ¿Se entiende? Es decir, siendo el grano, si la calle llega ahora a las próximas elecciones con una tasa de desempleo muy baja, hay muchas más chances que el partido blanco sea reelegido. ¿Por qué? Porque la gente vota con el bolsillo, ¿no? Y si hay mucha gente con empleo, y la gente tiene empleo y tiene plata en el bolsillo, tiene mucha más probabilidad de que la gente la vote. Y lo mismo si el Frente Amplio estuviese en el gobierno y llega a las elecciones con una tasa de desempleo muy baja. ¿Por qué? Porque más allá de que el gobierno, hay muchas otras variables y problemas que puede tener el gobierno y macanas que se pueda mandar el gobierno de turno, etcétera, etcétera, hay una frase famosa que dice que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Y si vos no tenías empleo y en este gobierno obtuviste un empleo, difícilmente lo lograste, ¿bien? La tasa de desempleo es el termómetro, ¿entiendes? Entonces, es central para ver el problema de la gente, ¿tá? Por eso, no la subestimen nunca, ¿bien? Como contadores, como economistas, como administradores, etcétera, la tasa de desempleo es fundamental. Bien.
Vamos a ver más adelante cómo se mide, etcétera, etcétera, pero básicamente es la proporción de personas que no están ocupados y están buscando trabajo, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa, es decir, de todos los que quieren trabajar, no están pudiendo trabajar? ¿Tá? Y la tercera variable fundamental es la tasa de inflación, y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hoy hay inflación en Uruguay y en los países desarrollados. Antes de la crisis, los países desarrollados, léase Estados Unidos y Europa, no tenían inflación. ¿Qué significa no tener inflación? Significa tener inflación menor al 2% anual. Es decir, que la variación de los precios promedio de la economía crezca menos del 2%. En Uruguay hace mucho tiempo que oscila entre 7 y 9%. En Argentina, un país totalmente descontrolado, se estima que hoy en día la inflación es del 100%. ¿Qué significa eso? Significa que este celular que está acá, que yo compré, supónganse, a 10.000 argentinos, el año que viene lo compro a 20.000. Exactamente el doble. El promedio de los precios de la economía se duplican. Es una tasa de inflación del 100% anual, es lo que tiene hoy Argentina, un país totalmente descontrolado. Uruguay tiene un 8%. ¿Qué significa eso? Que si el aire acondicionado que compré, lo compré, supónganse, a 100 pesos, a fin de año va a estar a 108 pesos. Es decir, que en promedio los precios de la economía suben un 8% anual. ¿Bien? Nicole me pregunta si se mide anualmente. La inflación se mide mensual y se puede medir hasta semanalmente, pero los indicadores generales y más conocidos de inflación son mensuales o anuales. ¿Ah? Nicole, los que vamos a ver en el curso son anuales en general. Y en general son Consulta, anuales. Sí, decime. perdón. No, para el tema de cuando se habla de la pérdida de salario real, es porque lo estamos comparando contra inflación, ¿verdad? Exactamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de salario real, el salario real básicamente es el salario mensual dividido la inflación. ¿Tá? Y eso es lo que ven los trabajadores para preocuparse si el poder adquisitivo de sus salarios se mantuvo. ¿Tá? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero está muy bien tu comentario. Una consulta. Sí. Y para tener una inflación normal, ¿cuánto sería el porcentaje? Una inflación normal o deseable, los economistas que estudian el tema te dicen que tiene que estar entre el 0 y 2% aproximadamente, más o menos. ¿Ah? Es una inflación deseable. ¿Ah? ¿Por qué hay gente que toma la inflación como la suba sostenida de los precios y otros hablan de devaluación de moneda? ¿Cuál es el enfoque más correcto? Ese tema, Matías, es un tema más profundo, lo vamos a ver un poco más adelante. La evaluación de la moneda es bien importante para los países como nosotros, donde muchos de los precios están en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Pero con las herramientas que tengo ahora, eso no te lo puedo contestar. Profe, Sí, decime. ¿le puedo hacer una pregunta? Que fue hablando justo de esto de las monedas y que fue sobre una noticia que salió hace un tiempo. Sí, Y sí, que a mí me quedó mucho la duda sobre el impacto que tendría en el Mercosur o sea, en los países, cuando se habló de poner una moneda en común entre Brasil, Argentina y que querían sumar a Uruguay y Uruguay. sí. Eso, como titular te comento, no te preocupes, no va a pasar en tu tiempo de vida ni en el mío. Porque para que pase eso, tiene que haber acuerdos políticos serios que no existen en América Latina. ¿Tá? Argentina está totalmente descontrolada económicamente. Brasil no está descontrolado económicamente, pero tiene un problema político muy grave, está muy, muy confrontada el bolsonarismo con Lula, o sea, la izquierda y la derecha, y la transición ha sido muy dura, y de ninguna manera está dadas las condiciones para que eso pase. Básicamente lo que quieren hacer es como en la eurozona, que está el euro, y ya no existe más el marco alemán, quieren hacer lo mismo en América Latina. Eso no va a pasar porque para que pase tiene que haber políticos serios, políticas serias y ser países
con cierto grado de desarrollo institucional que eso no existe acá. Así que por ese lado no te preocupes. Tiene su O sea, ventaja, pero con sería el algo muy tema, bueno para... la situación, obviamente afectaría, en ese caso, por ejemplo, la situación de Argentina, por ejemplo. Obvio, Este, lo afectaría notablemente. Vamos a hablar de la eurozona y voy a hacer un comentario más sobre eso. Sí, pero no va a pasar acá, al En menos en realidad Argentina. afectaría a todos, como el tema de la crisis, o sea, afectó a todos por tener una moneda en común. ¿Qué crisis Y te acá, refieres? y acá pasaría lo mismo. Cuando fue la crisis, la del 2008, en realidad hubo países que fueron más afectados y como tenían la misma moneda, hubo países como que tuvieron que hacer afronte a ciertas cosas para sostener a los otros que quedaban como más abajo. Sería lo Perfecto. mismo, o sea, si Argentina está en crisis, los países que están mejor tendrían que hacer como un afronte para como nivelar. Perfectamente, Luis y Karina. Que me se está refiriendo específicamente cuando tuvo esta crisis y pegó mucho en Europa, Grecia fue muy golpeado y como no tenía moneda propia, porque no tenía el dracma griego, no existía más, era euro, no podía tomar decisiones que se llaman de política monetaria. Nos estamos adelantando un poquito. ¿Por qué? Porque no tenía moneda propia. Entonces, para hacer política monetaria, que tenía que pedir permiso a toda la eurozona, porque la moneda no era más propia, sino que forma parte de un conglomerado de países. ¿Se entiende? Entonces, quiso aplicar política monetaria expansiva, que se llama, y no pudo, y tuvo que pedir ayuda a Alemania y a los grandes países de la eurozona, que son básicamente los líderes, Alemania y Francia. ¿Tá? Un problema de la eurozona, dice Kevin acá, de moneda común, es que la política que se aplica exactamente. Puede beneficiar a algunos países y a otros no. No es lo mismo en la eurozona. Perfecto ese comentario, Kevin. Es así. Vamos a comentar un poco más cuando lleguemos a la eurozona, que es uno de los países que están acá. Entonces, para cerrar este tema, y quiero ir a la pregunta anterior. Me pregunta acá Gonza si conozco la teoría monetarista. Por supuesto que la conozco, es fundamental en la macroeconomía. Cualquier docente de macro conoce la teoría monetarista. Estoy bastante de acuerdo. El enunciado fundamental de la teoría monetarista es que la inflación es siempre, ante todo, un fenómeno monetario. Es decir, que está asociado a la cantidad de dinero que circula en la economía y es bastante cierto. ¿Tá? Lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso. Vean que nos estamos adelantando a muchos problemas. ¿Por qué? Porque este capítulo es introductorio, es genérico. Es un vuelo de pájaro por encima. Entonces saltan todos los temas y todavía no tenemos ciertas herramientas para poder discutirlos en profundidad. Pero está bien que surjan, quédense tranquilos. Estoy tratando de responderlo con las herramientas que puedo ahora y más adelante a lo largo del curso lo vamos a ir analizando más en profundidad con las herramientas que vamos a ir desarrollando y van a tener respuestas mucho más claras, ¿tá? Y mucho más profundas. ¿Tá? Y lo último que quiero hablar sobre lo que preguntaba Matías, que es una pregunta que es espectacular. Que dice, ¿por qué hay gente que toma la inflación como la suba sostenida de los precios y otros hablan de devaluación de la moneda? ¿Cuál es el enfoque más correcto? La definición de inflación es el aumento sostenido de precios de la economía, ¿tá? Del precio de los productos de la economía. La carne, el azúcar, el deseo privado, la escuela privada, el 5 de oro. Son 200 productos y servicios que se calculan, son representativos de la canasta básica de consumo de los uruguayos y se miden esos precios. No el tipo de cambio ni la devaluación. No es eso lo que mide la inflación, ¿ok? Ahora, como hay precios que están dolarizados, por ejemplo, supónganse que, no sé, las lapiceras Bic forman parte de la canasta y se mide la inflación. Pero en Uruguay no se producen lapiceras Bic. Entonces, ¿qué? Hay un importador que las trae y las compra en dólares en el mercado mundial. El dólar está a 40. Entonces, acá le aplica una tasa de ganancia y la vende a 60. ¿Tá? Supónganse que hay devaluación y el peso uruguayo, ahora en vez de 40, como vale ahora, precio de 40 pesos para comprar un dólar, se devalúa y vale 50. El importador, cuando trae las BIC, tiene que pagar $1 mundialmente. Al mundo no le importa lo que vale el peso uruguayo y el tipo de cambio uruguayo. La BIC mundialmente vale $1. El importador, ¿qué hace? Paga $1.
Pero ¿cuántos pesos precisa? 50 ahora, no precisa 40. Pero sobre 50 precisa poner una tasa de ganancia, porque algo tiene que ganar el importado. Entonces, en vez de venderla a 50, la vende a 60, para mantener esos 10 pesos de ganancia sobre el costo de la lapicera. ¿Se entiende? Entonces, el precio sube de 50 a 60. ¿Por qué? Porque es un bien importado. Entonces, la devaluación indirectamente se mete en la inflación. Y el motivo principal, ¿cuál es? Que todos los bienes y servicios importados van a subir el precio si hay devaluación. Por eso una devaluación es una canilla importante, es un camino fundamental de inflación. ¿Ok? Argentina es el ejemplo perfecto hasta de desabastecimiento, ¿no? Justamente por... Exactamente. En Argentina se devalúa el peso de manera galopante por diversos motivos. ¿Y qué pasa? Todos los importadores de Argentina tienen que subir los precios todo el tiempo. ¿Se entiende? Esos son los motivos principales por qué hay mucha inflación en Argentina. ¿Tá? Si se devalúa el dólar, porque si no hay inflación en Estados Unidos sería cero si todos se comercializaran dólares. No voy a contestar esa pregunta, Matías, porque es más profunda todavía. Antes, en Estados Unidos, antes de la guerra de Ucrania, no había inflación. O sea, básicamente era un 1%. Ahora hay una inflación del 8% y es dramática para Estados Unidos. Es la inflación que hay en Uruguay hace 20 años, pero Estados Unidos es dramática porque hacía 50 años que no había sido una inflación. ¿Tá? Entonces, eso genera toda otra arista, pero no quiero meterme más en ese tema. ¿Tá? Lo que dice Gabriel es cierto, no voy a entrar en detalle. Sigo. Me encantan todas las preguntas y son súper valoradas y sirven para entender toda esta parte introductoria. ¿Tá? Así que sigan preguntando por chat, comentando, que yo vieron que levanto todo y comento, hasta las preguntas personales también la contesto. Sigo. Entonces, vamos a ver estas tres grandes variables, ¿ok? Crecimiento de la producción, tasa de desempleo e inflación. ¿Bien? De los tres países comentados y de la eurozona. Estados Unidos. Acá les traigo el cuadro que está en el libro. ¿Bien? Fíjense, tasa de crecimiento promedio anual de Estados Unidos. Antes de la crisis del 2008, Estados Unidos crecía 3% anual. Durante la crisis, años 2008 y 2009, se destruyó parte de la economía americana. Y el crecimiento del PIB fue negativo, 1,5%. Cada año se destruyó un 1,5%. Después volvió a crecer, pero fíjense que este 2,5% nunca fue igual a la tasa de crecimiento antes de la crisis. Recién en el 2005 creció, acá les pegué la traje yo de afuera, por eso está acá afuera del cuadro. 2021 crecía bien Estados Unidos, pero 2,5%. Primera variable fundamental. Segunda variable fundamental, tasa de desempleo. 5,4% antes de la crisis de 2008-2009. Fíjense cómo se disparó. Y fíjense esto que es notable. A pesar de que la economía americana se recuperó, ¿no? Se recuperó el crecimiento. Tengo un Parkinson a esta hora que es galopante. Fíjense que el desempleo no cayó, muchachos. Y esto es algo que pasa mucho. Se recupera la economía, vuelve a crecer, pero la tasa de desempleo no cae. ¿Por qué? Porque había trabajadores que estaban trabajando part-time y ahora vuelven a trabajar full-time. Porque las empresas se recuperan y venden, pero son reacias a contratar más trabajadores porque tienen dudas si se va a mantener o no. Entonces no contratan tantos trabajadores. Trabajadores en negro también, ¿no? Muchos trabajadores en negro que permanecen en negro. Bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalle, que es el tema de los trabajadores en negro. En general, estas tasas de desempleo son en blanco, como muy bien decís vos. Por lo tanto, hay mucho trabajador que estaba totalmente desempleado y comienza a agarrar changas que están en negro y por lo tanto no entran como empleados acá y no bajan la tasa de desempleo. Es correcto eso que comenta Gabriela. Ahí tenemos que entrar a desagregar esta tasa de desempleo y ver si es empleo formal solamente, ¿no? Cada indicador de esto tiene muchos niveles de desagregación,
que ahora no voy a entrar en detalle. ¿Tá? En general es empleo formal lo que se mide, correctamente como dice Gabriela. Por lo tanto, la gente que está desempleado, que agarra changas, sigue desempleada. Entonces, también marca. Fíjense que recién en 2015, acá cae. ¿Qué muestra esto, muchachos? El rezago. Que una economía comience a crecer demora en caer el desempleo. Fíjense que en 2021 viene bien la senda, ¿no? Cayó el desempleo de 5,4 a 3,9. Sigue cayendo, pero demora. ¿Está? Una consulta, ¿puede ser que haga peso el tema de los subsidios al desempleo, ¿no? Porque vos podés estar en un subsidio y en realidad sos una persona que está apta para trabajar, pero que no está buscando por tener un subsidio. Fantástica pregunta, Karim. Estamos entrando ya más en detalle el tema del mercado de trabajo que vamos a ver un poquito más adelante. Hay una cosa que decís que es correcta y la que es incorrecta. La que es correcta, ¿cuál es? La persona que tiene subsidio, como pasaba en Estados Unidos, ¿qué hacía? El gobierno americano le daba un cheque, no sé exactamente el número, pero era un cheque muy grande, como, algo así como $1.000 más o menos, a todas las, acá es mucha plata, $1.000, en Estados Unidos no es tanta, pero igual es plata, ¿está? A todos los que estaban desempleados. Entonces, ¿qué pasaba? La gente buscaba trabajo, no era que tenía el subsidio y no buscaba, porque si yo no estoy buscando trabajo, no aparezco como desempleado. Desaparezco, no formo parte ni de la PEA tampoco. Entonces no figuro en el desempleo. ¿Qué hacía la gente? Que estaba subsidiada, perfecto el comentario de Karina. Le llegaba el cheque de la Seguridad Social Americana, como yo le llegaba el MI desde acá, era una buena plata y buscaba trabajo. Pero, no, pagan poco, no me convence. ¿Qué hacía? Declaraba que estaba buscando trabajo y no conseguía. Por eso aparecía como desempleado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el subsidio de desempleo era muy bueno y duraba mucho tiempo. Ahora, llega un momento que se te corta, después de 2, 3 años se te corta o entra a caer proporcionalmente. Entonces ahí la gente ya no es tan exquisita para tomar el trabajo y ahí sí vuelve al mercado laboral. Entonces, excelente comentario el de Karina. El tema de los subsidios influyó en Estados Unidos, pero no era gente que no buscaba empleo. Declaraba que buscaba empleo, pero que no podía conseguir. Pero en realidad no podía conseguir porque ella tenía los estándares muy altos. ¿Me explico? Porque le llegaban cheques de $1.000. Sí, Karina, sí, comentá. Entendí a lo que iba. O sea, era gente que en realidad decía como que buscaba algo y no lo hacía. Supongo que pasa en todas las crisis, ¿no? Cuando entras en una crisis, la gente se queda sin trabajo, le empiezan a pagar un subsidio y cuando se empieza a recuperar la economía, estiran la pata y dicen, bueno, te voy a arrancar a buscar despacito. Exactamente. En general los seguros de salud, de trabajo, perdón, tienen estándares. Por ejemplo, te pagan el 100% del salario durante una determinada cantidad de tiempo y después te bajan 80%, 60%, 40% y 0%. Y ahí está. La gente entra a bajar los requerimientos para aceptar trabajo de nuevo, digamos. Paco me pregunta si durante el COVID cómo fue la caída de crecimiento de la producción. No sé si tengo el valor acá para Estados Unidos específicamente. Tengo una para todo el mundo. En Argentina pasó y la economía no estaba mejorando. Tenían subsidios en la pandemia y trabajaban en medio. La Argentina es un mundo aparte, es un desastre y hay muchas cosas de la macroeconomía normal que funcionan en todos los países del mundo que en Argentina no funcionan porque es un desbarajuste. Entonces vamos a tener algunos ejemplos acá, pero no muchos. En Argentina la mitad de la población recibe un plan, es decir, un subsidio de lo que sería acá el MIDES. Entonces ya es difícil hablar de economía, subsidios y cosas razonables. Lo que pasa es que ya se mezcla mucho con política también, ¿no? O sea, con Exactamente. tema. Entonces tengan cuidado cuando te pongan el ejemplo de Argentina. ¿Ah? Entonces, el caso americano, fíjense acá, ¿qué pasó? Estados Unidos venía bien, después de la crisis levantó, pero le explotó acá la inflación. Es decir, fíjense cómo la inflación venía contenida, inclusive durante la crisis, la inflación bien, menor a 2%, 1,6%. Este año en Estados Unidos, muchachos,
es espectacular. Crecimiento del producto 2,5, es baja, pero crece el país. Desempleo de 5,4 es bajísimo. Cualquier país del mundo, la tasa de desempleo estándar histórica es del 7%, 6%. Inflación de 0,7, o sea, gol. Esto acá, hablando así mal, gol. Gran problema acá. ¿Qué fue lo que pasó en ese La tiempo pandemia, ¿no? que Pandemia. reventó? La pandemia. La pandemia. La pandemia hizo explotar la inflación en Estados Unidos. Y vamos adelante, ¿por qué? Básicamente porque entraron a repartir plata y le dieron a las maquinitas del dólar para los subsidios, para bancar la economía y la gente que se quedó sin trabajo. Y tuvo la inflación, y tiene la inflación, porque no la han podido bajar mucho, menos del 7, la inflación que tiene Uruguay, una inflación que hacía de vuelta. Creo que después de la Segunda Guerra y una crisis, hacía 30 años que Estados Unidos tenía la inflación controlada y ahora se les fue al diablo, pero a niveles catastróficos. 7% de inflación para Estados Unidos es catastrófico, muchachos. ¿Tá? Acá es pan de todos los días, pero en Estados Unidos es algo fuera de serie. ¿Tá? Bien. Ya me detuve acá, todo esto ya lo comentábamos. Gol de Obama, dice Alex acá. Sí, económicamente Obama le fue muy bien. No tuvo ninguna crisis grande Obama, ¿no? No tuvo pandemia, no tuvo guerra, etc. Matías me pregunta si la explicación monetarista de la inflación de Estados Unidos ahora. Sí, no quiero explicar mucho esto porque hay gente que todavía no vio la teoría monetarista que vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que dice es que si yo le doy a la maquinita y tengo más pesos y la misma cantidad de bienes y servicios para repartir, suben los precios de esos bienes, ¿verdad? Esa es un poco la idea de lo que está atrás de la inflación, pero lo vamos a comentar un poco más adelante. ¿Qué hizo Estados Unidos en la crisis? Esta es la tasa de interés de la Fed, la famosa tasa de referencia de la Fed. La Fed, ¿qué es? Es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Tá? Como es un país federal, se le llama Fed porque cada estado tiene reservas y hay una que es global, por eso es la Fed, es la federal, digamos, ¿tá? La Reserva Federal de Estados Unidos que agrupa o conglomera las reservas de cada uno de los estados. Y acá lo que hizo fíjense acá, 2007 es crisis, ¿qué hizo? Bajó la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos. ¿Qué es esa tasa de interés de referencia de la Fed? Es una tasa de referencia mundial que básicamente es a cuánto paga la Reserva Federal por los bonos que emite. ¿Tá? La Reserva Federal emite bonos, como el Banco Central de Uruguay emite bonos uruguayos, la Reserva Federal emite bonos americanos, del Tesoro, que dice, es un papel que vos le compras y te da una determinada tasa de rentabilidad anual. ¿Ok? En enero del 2000, la Fed, la tasa de referencia de los bonos americanos era del 5,5, es decir, vos comprabas un cartón que valía 100 y a final de año te pagaban 105. ¿Tá? Esa es la lógica de los bonos. ¿Para qué usa los bonos? Para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿bien? Básicamente. Y para otros motivos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Al bajar y subir la tasa de referencia, lo que hace es baja con la tasa de referencia de la Fed, todas las tasas de interés de la economía, que son muchas, se mueven en el mismo sentido. Cuando la Fed aumenta su tasa de interés, el resto de la tasa de interés, por ejemplo, la tasa de interés que los bancos les prestan a los privados, la tasa de interés que los bancos se prestan entre ellos, etcétera, 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 se mueven en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque todas las tasas de interés de la economía están conectadas, porque es un mundo global, ¿bien? Y el Banco Central de cada país, al mover su tasa de interés de referencia, de alguna manera está condicionando a todas las otras tasas de interés. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay una crisis, por ejemplo en 2007, la Fed tenía la tasa de referencia en 5%, ¿no?
Entonces, al bajar la tasa de referencia, ¿qué pasa? Se abarata el endeudamiento de los consumidores y de las empresas y motiva la demanda. ¿Por qué? Porque todas las tasas de interés van a caer. Las tasas de interés de toda la economía. Por ejemplo, de la que el Banco Central le presta a los bancos privados, por ejemplo, el Itaú, el Santander, el Euro, le piden plata al Banco Central, bueno, le van a pagar menos intereses por esa plata. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia. Entonces, como los bancos comerciales se endeudan más barato con el Banco Central, a ustedes, que son los consumidores, y le van a pedir un préstamo al banco comercial, se lo van a prestar más barato. ¿Me explico? Todas las tasas de interés están relacionadas. ¿Bien? Matías pregunta, ¿por qué comprarían un bono a tasa cero? Entiendo que nadie compraría bonos. No, eso es falso. ¿Sabes por qué? Suponete que vos tenés $1.000 millones, ¿no? Como hay mucha gente y muchas instituciones que tienen $1.000 millones. Y suponete que solamente podés comprar bonos o mantener el efectivo. Si el bono te paga cero, vos vas a comprar bonos igual. ¿Por qué? Porque vos no podés tener $1.000 millones en efectivo. Porque no tenés una bóveda. Porque tenés miedo de que te los roben. Porque se van a echar a perder con la humedad. Entonces, aunque la tasa de interés sea próxima a cero, hay gente igual que prefiere tener bonos, porque un bono es un cartelito que es electrónico, que no se deprecia y que dice, este bono, vos, no sé, Kevin o Alex, tenés $1.000 millones. Si vos querés vender, vos lo querés más ese bono y lo vendés, y a vos te dan los $1.000 millones cash, ¿qué haces con? Para empezar vas a tener que mandar un Prosegur a buscarlo, ¿no? Porque no vas a ir vos con un taxi, ¿no? Entonces, ¿cómo almacenás tanto dinero? Hay tanto dinero en el mundo que hay gente que está dispuesto a tener el bono para no tener que almacenar ese dinero en efectivo. ¿Está? Aparte de Pregunta, nunca es cero, ¿no? Sí. ¿el bono lo podés comprar en un momento en el que está bajo y después venderlo en un momento en el que está más alto o no? No funciona así. Sí, claro. No voy a entrar en detalle, pero todos los bonos, todos los mercados tienen mercados secundarios, que vos podés vender un bono americano que compraste al Estado a un privado. Existen bonos secundarios en tiempo real, donde vos podés ver y vender tu bono como quieras, todo el tiempo, ¿está? En Uruguay, el mercado en general, la bolsa ahora es muy chica, pero en Estados Unidos es gigante y se vende todo el tiempo, ¿está? Gracias. Como si fuera una acción de una empresa, más o menos, algo así. Sí, por supuesto, o más. No, un bono americano se vende en tiempo real, le das a vender y se vende. Porque hay compradores que están dispuestos a aceptar determinados precios todo el tiempo. ¿Ah? Podés ver a cualquier bolsa y vas a ver cuánto cotizan los bonos americanos como los uruguayos en tiempo real, cada segundo. Todo el tiempo se está vendiendo y comprando bonos, y más de los países más importantes. ¿Ah? También puede ser porque el interés en realidad no está siendo cero. Si vos vas a tener el dinero quieto, sin nada, sin producir nada, decís compro un bono, de última me genera, aunque sea un poquito de interés. Exactamente, pero aunque tenga cero o menos 0,001 de interés, es decir, que vos compras el bono a 100 y al final del año te pagan 99,998, igual vas a tener el bono, porque no vas a tener la plata viva. O sea, ¿cómo haces para tener hablando mal y pronto, si te va a caer un que te dije, tener ir al lugar que tengas que ir a buscar esa plata viva en un Prosegur, te va a cobrar plata. ¿Y dónde la vas a almacenar? ¿Me explico? Tenés que comprar otro activo, un bono de otro país, Sí, es otra cosa. una reserva de valor, ¿no? Exactamente, lo que sea. Pero igual estamos hablando de un caso hipotético, nunca bajó, que yo sepa, por debajo de cero. ¿Ah? Pero igual puede llegar a valer cero en algún momento. ¿Ah? Bien, entonces, crisis. ¿Qué hace la Reserva Federal de Estados Unidos? Bajó la tasa a casi cero. ¿Para qué? Para tratar de reactivar la economía. Si la tasa de referencia baja, se promueve el consumo, la inversión, etcétera, etcétera. Y yo soy un empresario
y voy a invertir, ¿no? En mi empresa o la de un amigo, o la donde sea, ¿qué hago? Me fijo la tasa interna de retorno en el proyecto, ¿no? Veo qué rentabilidad me va a dar. Si el bono del tesoro del Estado, que no tiene riesgo, me paga 8%, yo no voy a invertir en la empresa de mi amigo que me paga 8% o 9%, porque la inversión de mi amigo tiene 10.000 riesgos. El bono de Estados Unidos, o del bono uruguayo, casi que no tiene riesgo. Me lo van a pagar siempre. Estados Unidos nunca en su vida entró en default, porque Estados Unidos no va a entrar en default porque tiene la maquinita de imprimir dólares. O sea, nunca se va a quedar sin dólares. En todo caso, imprime más. ¿Me explico? Entonces, Uruguay hace no sé cuánto que no entra en default. Entonces, si el bono me paga un 4 por año y mi amigo quiere que yo invierta en su empresa y me paga el 8, y yo por un 4% de diferencia de ganancia, me parece que lo quiero pila a mi amigo, pero me voy al bono, que es seguro, ni me preocupo. No entro en problema con mi amigo. Con mi amigo o con quien sea, ¿no? Con una inversión desconocida, con un fondo de inversiones, lo que sea. ¿No? Pero ¿qué pasa? Si los bonos me bajan de 4 de tasa de interés a 3 o a 2, ahí yo me pongo a repensar la inversión privada de mi amigo o de lo que sea. Entonces, en niveles macroeconómicos, de vuelta, a mí me importa nivel macroeconómico, no más nivel micro. A nivel macroeconómico, si se bajan las tasas de referencia del mercado, se aumentan las inversiones. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo comparo la rentabilidad de la inversión que puedo hacer, ¿no? Versus lo que me paga ponerla en un bono o lo que sea. Si cae la tasa de referencia del mercado, caen en general todas las tasas de interés financiero. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Invierto en algo real, en una fábrica de autos, en la inversión de mi amigo, lo que sea. ¿Me explico? Expando la empresa de mi padre. ¿Y eso qué hace? Aumenta la inversión y aumenta la producción. Esa es la idea de por qué Estados Unidos bajó exageradamente la tasa de interés de la economía, ¿no? De 5 a prácticamente 0. ¿Por qué no la bajó más que 0? Y porque nadie te va a comprar un bono si te paga menos 5% de tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces, sepan que hay un límite, el límite es 0. Lo vamos a ver el capítulo que viene y el otro. ¿Ah? O sea, la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, o la que tiene Uruguay también tiene una tasa de referencia, obviamente mucho menos conocida. Pero sepan que tiene el límite ¿no? De que menos de 0 no va a valer nunca. ¿Por qué? Porque nadie te va a comprar un bono que te paga interés negativo. A pesar de que la bajó de 5 a 0, no logró que la economía se reactivara. Fíjense que la economía igual cayó. Pero lo que se sabe es que si no hubiese bajado la tasa de interés, en vez de menos 1,5, capaz que hubiese sido menos 3%. ¿Se entiende? Es decir, hubiese sido peor la recesión. Bien, todo esto que está acá, ya lo comenté. Lo que dice Gonzalo es cierto, ¿no? Si sube las tasas de interés, en vez de invertir, se promueve más el ahorro, ¿no? Se promueve más el ahorro y se desconseja el consumo, ¿no? Eso es verdad, lo vamos a ver un poco más adelante, el tema del ahorro también. Es correcto. Es una variable nueva, que todavía no hablamos, pero que es bien importante. El tema del ahorro. ¿Ah? Fíjense cómo todo está conectado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para cerrar el análisis de Estados Unidos, ¿no? Vimos estas variables de acá, crecimiento de la producción, desempleo e inflación. Y vimos que tuvo resultados dispares, ¿no? A lo largo del tiempo. Se los dejo acá, lo tienen en la diapositiva para que lo puedan ver. Ahora, los bancos centrales, ¿no? Los gobiernos de turno, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa el corto plazo, llegar a la siguiente elección,
pero también nos preocupa el crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, a largo plazo, uno de los temas más importantes para que los países crezcan es la productividad. Eso está estudiado y está bastante reconocido y aceptado por todos los economistas. Es decir, cuanto más productivos seamos los uruguayos, más va a crecer el país, ¿no? Entonces, es como uno de las claves del crecimiento a largo plazo, ¿ah? La productividad de los recursos. Y si vemos la productividad de Estados Unidos, es muy difícil medir la productividad. Hay gente que se dedica toda su vida a tratar de medir la productividad porque es difícil, ¿tá? Pero hay gente que lo ha logrado medir, y los indicadores de productividad, lo que muestran en Estados Unidos, por ejemplo, es que el sector empresarial no agrícola, ¿tá? Básicamente industria, etcétera, está abajo, ¿no? El sector empresarial está acá, son 3 sectores distintos, y sector empresarial no agrícola está acá arriba, ¿no? Son 3 categorías de sectores. No quiero entrar en detalle porque ni yo conozco bien qué va en cada cosa. Lo importante es ver acá, ¿no? Fíjense el crecimiento de la productividad. En la década del 90, la productividad de este sector era el aumento de la productividad fue del 2, en el 2000 creció a 2,6 y después cayó estrepitosamente. Como que la capacidad de aumentar la productividad de los sectores cayó. Fíjense acá, con este sector empresarial, este es el tecnológico, dice que acá también cayó. Y acá la industria también cayó. Como que a largo plazo, a medida que pasa el tiempo, nos cuesta más como sociedad, y específicamente Estados Unidos, que es una sociedad muy avanzada, de mejorar la productividad. Es decir, si yo pongo al mismo trabajador, que me produzca más. ¿Me explico? Entonces, hay muchos economistas que entienden que el mundo y las principales potencias están llegando a el crecimiento del PIB es cada vez menor porque la productividad de los factores es cada vez menor. ¿Ah? Facundo me pregunta si puedo dar algún tipo de revisión, porque esta materia parece bastante similar a la historia económica mundial. La pregunta es, ¿suele ser de desarrollo? No, Facundo, no tiene nada que ver con esa materia. Acá te parece que es similar porque estamos en la primera clase, introductoria, pero después no va a ser para nada similar. Podés revisar la revisión del año pasado, que creo que está en el EVA, es la única que hay, porque el año 2022 cambiamos la bibliografía, ¿tá? Pero no tiene nada que ver con otras materias que hayas dado de historia. Bien, entonces, como para cerrar el análisis, quiero que sepan que hay algo que es verdad, que es el tema de la productividad, que hay muchos economistas que entienden que la productividad ha ido cayendo a lo largo del tiempo, ¿tá? Y con eso cierro el análisis de Estados Unidos. Sí, las revisiones son múltiple opción. Quedan 5 minutos, y tengo que arrancar con la eurozona. No voy a arrancar porque quedan 5 minutos, solamente cerrar esta primera parte de un primer abordaje sobre Estados Unidos. Fíjense la importancia de estas variables, cómo abordan 3 problemas distintos de la macroeconomía: crecimiento del producto, desempleo e inflación. ¿Está? Si en EVA no está la revisión, después la subiremos más adelante. De cómo cambia y cómo una superpotencia como Estados Unidos no está exenta de los vaivenes de las posibles crisis y de la economía mundial. Fíjense, si Estados Unidos tiene estos problemas, imagínense Uruguay, es un país mucho más pequeño y mucho más abierto al mundo y que lo condiciona el mundo de manera notable. ¿Ah? Bueno, son -4. Voy a dejar por acá, preguntar si tienen dudas. Matías me dice, profe, antes de irte, opinión de Milei, jajaja.
Eh, opinión de Milei. La cara del profe es un Mucha poema. economía. ¿Eh? Cuando dijiste Milei. Ay, dije Milei porque un alumno me preguntó de mi pregunta sobre Milei. Sabe mucho de economía, muchas de las cosas que dice son ciertas, pero son muy difíciles de aplicar en Argentina, en la Argentina actual, y bueno, le va a faltar mucha capacidad política como para poder desarrollarla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy en día es la oposición, y vamos a ver cómo le van las elecciones. De la economía a la política hay un largo trecho. ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, hay grupo de WhatsApp. Kevin, decime. Sí, vos hablaste sobre que la disponibilidad de los recursos topean el crecimiento de un país, pero sería también la tecnología, ¿no? Por